Polímeros y materiales compuestos, subtema 2, máquinas. Impartido por el alumno Obed H. Cruz Balboa de la materia Procesos de Manufactura. Las máquinas. Veremos distintos tipos de máquinas, entre ellas la primera, máquina de moldeo por inyección, y esto solamente es por mencionar algunos tipos de máquinas que existen para este tipo de moldeo. Máquina de moldeo por inyección. Sus componentes. Las máquinas de moldeo por inyección se componen de 6 partes básicas. Las principales componentes de la máquina son una tolva, en donde se concentran las materias primas que se introducen en un barril para el transporte del material a la unidad del calentamiento, en donde es derretido para convertirlo en un fluido que por medio de una tubería es bombeado dentro de un molde. A continuación pasa a una unidad de ajuste que lo solidifica y por medio de un inyector se expulsa el producto terminado. Su funcionamiento es para producir un producto moldeado. La resina líquida se convierte en una tolva de la máquina de moldeo por inyección, en la cual también se descargan colorantes o tintas. Por efecto de gravedad, la resina cae en un barril, en donde el proceso de calentamiento lo funda hasta alcanzar el estado líquido. Un mecanismo de inyección por generar un tornillo a una pistola de martillo de movimiento alternativo. Empuja el líquido en el molde. La pistola de martillo se utiliza cuando al menos el 20% de la cantidad del líquido se debe de transportar al molde, lo que indica que con el contenido de la tolva apenas se producirán 5 unidades. Una vez el molde determina la forma del producto acabado y se enfría de modo que convierte en sólido, un eyector lo separa del molde y lo expulsa para tener un producto terminado. Máquina de extrusión de plástico. Sus componentes son un extrusor, consta de varios componentes clave que trabajan juntos para lograr el proceso de extrusión. Algunos de los componentes más importantes son el tornillo o husillo, que es el elemento principal del extrusor y se encarga de transportar, mezclar y fundir el material plástico. Un cilindro, que es la parte del extrusor que aloja el tornillo. Está diseñado para calentar y mantener la temperatura adecuada para fundir el plástico. El troquel es la pieza que determina la forma final del producto extruido. Sistema de control. Es responsable de controlar la velocidad, la temperatura y los otros parámetros del proceso de extrusión. Su funcionamiento. Una extrusora de plástico funciona mediante la alimentación de un material plástico en un extremo de la máquina a través de una tolva. El material se mueve a lo largo de un tornillo sin fin que está dentro del cilindro de la extrusora y se somete a temperaturas y presiones controladas. El tornillo sin fin se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro del cilindro para fundir el material y forzarlo a través de una boquilla que define la forma final del producto. A medida que el material se enfría, se solidifica y se adhiere su forma final. Es importante que el material plástico utilizado sea compatible con el diseño y la capacidad de la extrusora para asegurar un proceso de producción exitoso. La máquina de compresión. En algunas ocasiones, el moldeo por compresión se realiza de forma automática. Para ello es necesario utilizar una prensa de moldeo que sea equipada con sistemas adicionales para almacenar cierta cantidad de material de moldeo. Medir exactamente las cantidades de polvo de moldeo por ciclo y depositarla dentro de las cavidades del molde y extraer finalmente la pieza moldeada. Algunas partes de este tipo de prensa tenemos en la parte superior el molde, que es el número 1, parte inferior del molde, la cavidad, la preforma, el canal de rebaba,
la suela moldeada, el pin guía y el alojamiento del pin guía, y por último el buje de bronce, que es el número 9. La máquina de moldeo por transferencia. Una cantidad cuantificada de un termo fijo o preformado, por lo general precalentado, se carga en una cámara inmediata a la cavidad del molde, que es una cámara de transferencia. Donde se calienta, se aplica entonces presión mediante un pistón hidráulico para formar al polímero o a fluir a través de un canal llamado bebedero dentro del molde caliente. Si bien dependerá de la resina utilizada y el tamaño de la pieza, el cilindro de transferencia empuja el plástico termoestable a través de los canales de alimentación hacia las piezas con una fuerza de 5.5 a 6.9 megapascales y un tiempo de entre 3 a 8 segundos. El molde se mantiene cerrado y calefaccionado hasta que el material del interior se cura. Una vez curado el material, el molde se abre y los pines o pernos eyectores expulsan la pieza terminada. Máquina de moldeo rotacional. Esta máquina gira un molde en un horno mientras se coloca polvo de plástico en su interior. El polvo de plástico se adhiere a las paredes del molde y forma una placa para crear piezas huecas. Un ejemplo de este tipo de máquinas es la máquina de carrusel, que en la actualidad es el tipo de máquina más común o más utilizada de rotomoldeo. Es una máquina de múltiples cabezales o máquina de carrusel. La máquina de carrusel fue desarrollada para la producción de grandes tiradas de partes medianas o moderadamente a grandes partes. Máquina de termoformado. Estas máquinas se utilizan para el termoformado, que es el proceso en que una lámina de plástico se calienta y se moldea sobre un molde. Se utiliza para fabricar productos o envases y bandejas. Máquina impresora en 3D. La impresión de polímeros en 3D o las extrusoras de filamento alimentan y funden hilos de plástico para depositar capas y crear objetos en 3D. Prácticamente es una impresora que en lugar de arrojar tinta, arroja o suelta plástico. Este proceso tiene una ventaja de que puede ser muy detallado, pero también suele tardar mucho tiempo y desperdiciar un poco más de material. Ejemplos de las máquinas. En este caso tenemos una máquina de tipo rotacional, que también es llamada máquina de rock and roll. El concepto de las máquinas de rock and roll consiste en una acción oscilante alrededor de un eje y una rotacional total de 360 grados alrededor de un eje perpendicular, por eso el nombre de rock and roll. Este tipo de máquinas fue una de las primeras utilizadas para el moldeo rotacional. Y eso sería todo. Muchas gracias.